Es momento de la entrevista aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida una vez más. Ya son veteranos de este espacio, son amigos que nos han acompañado ya creo que en un par de ocasiones, pero regresan aquí con nosotros León Rangel y Tom Franco, quienes son fundadores y representantes de Soccer ID y Somos Food. ¿Cómo están, amigos? Mi querido Diego Mendiburu, muchísimas gracias por tenernos otra vez por acá. La neta es que estamos súper contentos y muy emocionados. Y pues nada, ya listos. Me encanta. Pues vamos a estar platicando con Tom y con León, pues de un tema que, como se imaginarán, es muy vigente porque se relaciona con la situación que estamos viviendo no solo en México, sino en todo el mundo, de la pandemia por la enfermedad COVID-19, pero también pues de una pasión muy mexicana que es el fútbol, y que no tiene por qué detenerse ante estas eventualidades. En todo caso tiene que evolucionar, transformarse y ayudarnos pues a que no dejemos de practicar este bello deporte que aquí en México es casi una religión. Y la gente de Soccer ID pues ya tiene muchos años de experiencia justamente tratando de incorporar la tecnología y de innovar en el deporte, no solo a nivel profesional, no solo relacionándose con jugadores y eventos del fútbol profesional, sino sobre todo con las ligas de fútbol amateur. Ya han estado aquí León y Tom, pero pues por si hay algún despistado que no haya escuchado las emisiones anteriores, cuéntenos un poco qué es Soccer ID, sobre todo a partir de lo que era antes de que nos llegara esta eventualidad, y ya más adelante pues platicamos justo qué es lo que están haciendo para adaptarse a esta nueva normalidad también en el sector deportivo. Pero ¿qué es Soccer ID? Amigo, pues te platico muy rápido. Soccer ID es una plataforma que se encarga de trabajar con el fútbol amateur y los aficionados al fútbol, para ayudarlos a vivir experiencias que regularmente solo vive el fútbol profesional. Lo que hacemos es, tenemos una aplicación que le ayuda a las canchas de fútbol donde los amateurs jugamos, les ayuda a administrarse, a darles las estadísticas, horarios, etcétera, toda la información que necesitas como jugador de una liga de fútbol, y agarramos esa información y la convertimos como si fuera un videojuego en logros que vas desbloqueando, por decirlo así, y con eso vas ganándote pues premios, que en este caso son premios en la vida real, que te dan diferentes marcas patrocinadoras que regularmente solo estarían en fútbol profesional y que ahora nosotros las traemos pues junto con Soccer ID al fútbol amateur. Entonces, a través de esto, de manera muy resumida, pues le ayudamos a las canchas a tener una mejor administración, a aumentar sus ingresos, a dar un mejor servicio a sus jugadores, y a los jugadores y aficionados por otro lado pues a vivir el fútbol de una manera que antes no era posible. Entonces queda claro que en la misión original de Soccer ID y todos sus derivados pues hay una idea de utilizar tecnología para, digamos, mejorar la experiencia de lo que es el fútbol, empezando con las ligas amateur, con la gente que le gusta ahí en los barrios organizarse, hacer equipos, a veces también entre universidades o entre centros de trabajo o entre colonias, ponerse a rodar la pelota y a jugar, y de repente es, oye, pues vamos a tener un seguimiento de las estadísticas, de los resultados, para que cada uno se sienta como si estuviera jugando un videojuego de estos de FIFA o el Pro Evolution Soccer, que ya no sé si se sigue llamando así hoy en día, pero el caso es que te permiten tener muy claramente un seguimiento de tus estadísticas, ¿no? Y eso se puede incorporar en la vida real, ¿no? ¿Lo entendí bien? Sí, esa es la idea principal que hemos... Pero... justo que esa es la idea principal que hemos tenido, como fusionar ese tipo de experiencias que queremos llevarles a los jugadores con la tecnología y sus derivados, ¿no? Esa es la idea principal. Y en esas estábamos y todos éramos felices, pero no lo sabíamos, cuando de repente nos llega este tema de la pandemia, y por supuesto que una de las consecuencias es que no solo México, o no solo en la capital de nuestro país, sino muchas otras ciudades del mundo, comienzan a limitar, digamos, las actividades en espacios públicos, sobre todo aquellas que congregan mucha gente, como son los estadios, donde los aficionados se juntan por miles, y esto pues tuvo como consecuencia que, por ejemplo, acá la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División se suspendiera, y también que, insisto, las ligas de fútbol amateur, tengo entendido, pues suspendieran actividades de aquí a que de entrada empezamos a tener una estrategia, y también pues para seguir las recomendaciones de sana distancia. ¿Cómo aprovecharon ustedes, por así ya decir, por ponerle una palabra, o cómo se adaptaron ustedes a estos cambios? Porque creo que fue muy notable cómo muchos vieron en esto una posibilidad de decir, no, el fútbol es mucho más que un pasto o un balón. También es una forma de vida, también es una cultura, una religión, algunos dirían, que se puede seguir practicando inclusive en casa, ¿no? Cuéntanos qué hicieron, cómo se las arreglaron. Sí, pues como bien dices, fue un duro golpe al principio. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con palcos en estadios de fútbol que cerraron, como bien dices, entonces están ahí parados, las canchas de fútbol están detenidas en su mayoría, y pues tuvimos el riesgo pues de básicamente estar parados como empresa
pues todo el tiempo que esta pandemia dure, ¿no? Entonces parte de lo que hicimos fue, por ahí teníamos algunos proyectos guardados, como era entrarle al fútbol virtual, a los e-games que se les llama, como bien platicabas ahorita, el FIFA, el PES, que ahora el Pro Evolution es el PES, y pues lo lanzamos, ¿no? Aparte de lo que empezamos a hacer tuvimos una iniciativa en los primeros días de la cuarentena, donde lanzamos algo que le llamamos Soccer ID Fan Experience, que es la experiencia como jugador, como aficionado, y lanzamos el primer torneo en México dentro de estas cuarentenas de diferentes modalidades para PlayStation 4 y para Xbox del videojuego FIFA, ¿no? En diferentes modalidades, como es Clubes Pro, como es Ultimate Team y como es Clubes. Y pues ha jalado bastante bien. No sé si Tom te quiere platicar un poquito más. Pues sí, la idea principal, de hecho, desde que nació Soccer ID, era como justo eso, tener experiencias que a nosotros como jugadores de a pie, digámoslo así, nos hubiera gustado tener. Y justo al principio de la pandemia, cuando empezamos a pensar cómo le podríamos dar la vuelta a toda esta cuestión que estaba sucediendo de la cuarentena y la sana distancia, etcétera, etcétera, pues justo se nos ocurrió así de, oye, pues un torneo de Fifita no estaría nada mal, ¿no? Empezamos a organizarlo de esa forma, ya bien lo dijo León, para todas las consolas, en varios modos de juego, y pues estamos ahorita jugando nuestra cuarta temporada. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado y va súper bien. Tenemos por ahí jugadores bastante buenos, de mucha calidad, de todos lados de México, tenemos equipos de Colombia, incluso de Estados Unidos, y tenemos por ahí a Marquito Fabián de la Mora, que es un jugador profesional, está por ahí entre nuestras filas, también jugando el torneo en el modo de Clubes Pro. Entonces, pues la verdad está tomando unas proporciones que nos encanta, que no nos imaginamos que pudiera llegar tan rápido, y pues ahí vamos. Que yo creo que era lo que le faltaba a los eSports en general, ¿no? Para que ciertas generaciones, y debo confesar que me puedo yo incluir en esas generaciones, que no entendíamos efectivamente cuál era como la fascinación que podía existir en ver a una persona jugar un videojuego, y de repente había mucho escepticismo, dábamos noticias de que en Corea, en otros países, esto ya se volvía una forma de vida, literal, una manera en que se profesionalizaban muchos videojugadores, y sucede la pandemia y de repente vemos en televisión nacional, en los espacios donde comúnmente veíamos partidos de la liga, de la primera división aquí en México, jugar, bueno, en este caso a otros jugadores profesionales, pero agarrar el control, como dijeron ustedes, de PlayStation o de Xbox y jugar en una liga. ¿Cómo ven ustedes, digamos, que ha sido la adaptación y la aceptación que han tenido este fenómeno de los eSports, en particular con el FIFA y los videojuegos de fútbol, entre otras generaciones, entre sus aliados comerciales, entre otros jugadores de fútbol más veteranos, ¿no? Entre gente que a lo mejor nunca tuvo una consola de videojuegos y de repente le prende a Canal 2 o al canal en otro espacio deportivo y está viendo a un compadre jugar FIFA en su PlayStation. ¿Cómo pues, lo ven ustedes? Como bien dices, a mí me pasó igual que a ti. Yo no entendía muy bien el concepto. Tom, que es un poquito más gamer, fue de hecho el que traía esta idea desde antes de, oye, esto es lo que viene, deberíamos de arrancarlo, y pues me convenció con este tema de la pandemia. Como bien dices, a nivel mundial, profesional, la mayoría de las ligas se convirtieron a una E-League y pudimos ver a varios de los jugadores profesionales más conocidos frente a su tele jugar, utilizando un equipo, en este caso su propio equipo, y las principales televisoras transmitirlo. También se dio un boom en las transmisiones por redes sociales de las mismas televisoras, algo que antes solo lo veíamos pues por la gente que se dedicaba a esto. En ese caso, pues creo que fue una parte de adaptación, como todo el mundo lo estamos teniendo a la nueva forma de vida. Creo que es algo que llegó para quedarse. Te lo comparto desde nuestro lado, pues como te digo, nosotros iniciamos con una pequeña convocatoria y de pronto creció muchísimo. Las marcas patrocinadoras que tenemos nos empezaron a llamar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo nos sumamos? Tenemos ahí un par de media partners que también se sumaron y le están dando cobertura a los torneos, los transmitimos en línea. Hemos tenido, por ejemplo, solo nuestro torneo ha tenido más de 2,000 participantes y tenemos videos que tienen entre algunos partidos 50, pero hemos tenido torneos con 4,000, 5,000 personas en vivo
viendo un partido, que es ya un 30% de las personas, por ejemplo, que ven un partido de la Liga Profesional Mexicana, ¿no? Entonces, lo que he logrado ver es que realmente el mercado ahí estaba, que la gente estaba ya preparada para esto y que esto solo lo ayudó a explotar antes, ¿no? Creo que es algo que llegó para quedarse y que, como bien dices, hay gente que ya se dedica a esto, que vive de esto, y creo que después de esta pandemia, pues va a haber más. Bueno, a ver, pues adelántenos ustedes, Tom, León, ¿qué es lo que ven para los eSports, en particular para el fútbol virtual, llamémosle, en consolas? ¿Cuál sería o sea, que nos quede claro una cosa, como tú dices, aún si regresamos como a una normalidad en donde se puedan abrir los estadios de fútbol, seguirán las competiciones de FIFA en línea, por tanto, ¿qué oportunidades se van a crear para los videojugadores profesionales y para los entusiastas del deporte en general? ¿Cómo lo ven ustedes que va a evolucionar en los próximos meses y años? Yo creo que este tipo de juego, este tipo de torneos están aquí para quedarse. La verdad es que, sí, como decía León, tanto las televisoras como las marcas se tuvieron que adaptar muchísimo a este tipo de competiciones. Incluso, no sé, ESPN está pasando torneos de NBA 2K20, ¿no? Entonces, dentro de su programación. Entonces, yo creo que dentro de esta adaptación ya han hecho muchísimo trabajo, ya están están construyendo alrededor de esto y yo creo firmemente que esto llegó para quedarse. La verdad es que la gente está interesada y las marcas también, las televisoras están interesadas y pues es una gran oportunidad para esos chavos que pues de alguna forma no lo pudieron hacer, digamos, en la cancha profesional. Pues bueno, aquí tienen el chance de pues cumplir todo ese tipo de sueños, ¿no? Y si me permites, no nada más es pues un sí, tema seguramente de jugadores, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, como te platiqué, no somos los más expertos en esto y nos asesoramos con alguien que ahora ya es nuestro aliado y socio en esta parte de los torneos en línea, que es Ulises, que ahora es un buen amigo que conocimos. Es un narrador deportivo, está estudiando la carrera para ser narrador deportivo para televisión, como la mayoría quiere. Hay muy pocos espacios, pero él se está dando a conocer con el tema de narrar videojuegos. Lo conocimos, nos ayuda a transmitir los partidos. Lo encontramos con su marca Swarly, que ahora es media partner de nosotros en los torneos. Los torneos son organizados por Swarly Soccer ID, y en este caso, por ejemplo, él nos ha guiado mucho. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso de él, es que no solo es el jugador, sino es también la persona que se dedica a transmitir, a narrar, a hacer todo este setup para que esto suceda, y que también se le están abriendo muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy nos contaba, ya está contratado para otro tipo de torneos, ya no trabaja con nosotros, se está abriendo una nueva, digamos que bolsa de trabajo, si lo quieres ver ahí, para como en todo, ¿no? Este tipo de innovaciones pues genera empleos que a lo mejor antes no existían. Este es uno de ellos y la verdad nos ha sorprendido bastante. Entonces es casi una persona se está convirtiendo en una televisora ahorita, ¿no? Y también de acuerdo a la pregunta anterior, no sé si supiste, por ejemplo, que la marca Adidas acaba de lanzar un update junto con el videojuego FIFA, en el cual, por ejemplo, tú compras un chip que ellos lanzaron y lo pones en uno de tus tenis, juegas fútbol y lo que tú haces se ve reflejado en tu videojuego. Entonces, por ejemplo, regularmente tú vas subiendo de nivel en los videojuegos con lo que haces en el control. Ahora es el primer paso para que lo que haces en la vida diaria, en cuánto corriste en un entrenamiento, cuántas veces pateaste el balón, que también lo haces, se vea reflejado también en el videojuego con el jugador que utilizas. Y eso creo que a mí me voló la mente ahora que lo escuché. Lo lanzaron esta semana y pues es nada más una parte de lo que creo que viene, y pues muy pronto tal vez podamos ver algo así pues a una escala mucho más grande, ¿no? No, totalmente, y de acuerdo con lo que dices. Creo que el tema es no solo empezamos a ponerle atención a los eSports, sino que esto le dio el empujón que se requería para que se fuera convirtiendo en una industria, en donde no solo es el compadre jugando en el sillón de su casa, es como tú dices, el narrador, es el que se encarga de todo el setup, ¿no? De todo el acomodo para que se pueda dar la transmisión en línea. Son por supuesto los que organizan los torneos, como ustedes hacen la convocatoria y tienen una plataforma tecnológica para darle seguimiento a los resultados y todo eso. Ya para
ir cerrando este tema de los eSports, entonces entiendo que también ustedes ofrecen la plataforma que ya habían construido para el fútbol amateur en las canchas reales de pasto y pasto sintético, pero ahora adaptado a los juegos virtuales, ¿correcto? Justo ese es la cereza en el pastel, la herramienta principal que estamos utilizando para dar seguimiento a todos estos torneos, llevar todas las estadísticas es Soccer ID. Hay un modo que se llama Clubes Pro, donde tú con tu control representas a un solo jugador. Entonces hay 22 jugadores de varias partes que están jugando al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí nos sirve muchísimo porque la estadística es la misma que tú levantarías en la cancha de pasto sintético o pasto natural, ¿no? Son los goles, son las asistencias, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, y eso les está encantando a los jugadores que tenemos por ahí de Clubes Pro, que tengan toda esa estadística tan detallada. Y pues bueno, sí, nos lo piden muchísimo y es algo que no habían hecho, la verdad, alguien en cuestión de eSports, ¿no? Entonces, pues afortunadamente teníamos esa herramienta, la agarramos y está quedando, embonando perfecto con lo que estamos haciendo ahorita. Pues ahí está, si afuera hay otras personas organizando ligas y de fútbol, pero a lo mejor también poco a poco podría abrir a otras ligas, inclusive cosas que no tengan que ver con deportes de la vida real. Estoy pensando torneos de juegos de peleas como Smash Brothers o esas cosas, pues por ahí a lo mejor en un futuro podría haber un nuevo panorama que se le pudiera abrir a ustedes y a su equipo. Pero a ver, más allá de que ustedes quieran decir algo para cerrar esta parte, creo que nos podemos ir adentrando al otro tema importante, y es que pues tarde o temprano, esperemos que más temprano pues mejor, regresaremos a las canchas, a los gimnasios, a los espacios deportivos, al espacio público, y esto implica que las ligas de fútbol amateur pues seguramente requerirán ciertas adaptaciones para darle cabida no solo a los jugadores, sino eventualmente al público, a la gente que sigue este tipo de torneos. ¿Qué están planeando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué ya hicieron en Soccer ID para esta nueva normalidad que también va a afectar, digamos, al fútbol amateur? Pues mira, desde que lanzamos la compañía hace 4 años teníamos un movimiento que se llama Somos Foot. De hecho, originalmente se llamaba la plataforma y cambió comercialmente a Soccer ID. Y teníamos un hashtag que es que todos somos fútbol o todos somos foot, ¿no? Algo que hicimos durante pues este break en el cual todavía nos encontramos fue que las canchas de fútbol, como cualquier negocio, pues es un negocio que se vio afectado y que está dejando a gente sin empleo o en problemas de crisis económica, entre otros problemas que ya conocemos, ¿no? Entonces, como cualquier propietario de negocio, pues son personas que ya están con la necesidad de regresar, ¿no? Y con la necesidad de volver a la normalidad lo más pronto posible, y eso los ha llevado en momentos, pues inclusive a abrir clandestinamente, a ser clausurados, en los lugares en donde ya empieza a haber una apertura a regresar, pero regresar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Lo cual pues llega a ser peligroso ver 500 personas en una grada viendo un partido de fútbol amateur ahorita en esta época, ¿no? Entonces parte de lo que hicimos fue revivir este movimiento de Somos Foot, y con esto lo que estamos haciendo es organizar a las ligas de fútbol amateur a nivel nacional para regresar de una manera segura y responsable. ¿Esto qué significa? Regresar en el momento, apoyarlas y hacer peticiones a los gobiernos para regresar en el momento adecuado, pero en el momento en el que tengan este permiso, que lo hagan siguiendo los protocolos necesarios, ¿no? Que son una lista de protocolos combinados entre lo que da la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la misma FIFA en cuestiones ya específicas de fútbol, ¿no? Entonces lo que hicimos fue volver a lanzar el website de somosfoot.com, en el cual las ligas pueden registrarse de acuerdo a su estado, unirse al movimiento, firmar un pliego petitorio y en el cual, dependiendo de los estados, nosotros le compartimos la información a las autoridades correspondientes. Esto ha ayudado en algunos estados ya a empezar a lograr reaperturas seguras y organizadas. En otros, dependiendo del foco en el que están, de acuerdo al semáforo, están esperando su momento idóneo, y las ligas que se están sumando a esto están comprometiéndose a regresar con los protocolos necesarios para que la práctica del deporte se pueda volver a hacer en su momento de la manera más segura, y que no se vaya a convertir de pronto en un foco rojo de contagio solo por querer jugar a fútbol. Entonces esto ha crecido bastante. Tenemos ya por ahí de casi 500 canchas a nivel nacional, de prácticamente de todos los estados. Se han sumado asociaciones estatales de fútbol oficiales de la Federación Mexicana, también algunos medios de comunicación, como ya te había platicado, y
pues eso es algo que estamos haciendo ahorita y acompañado de una serie de actualizaciones, parte de los protocolos los estamos apoyando con una actualización tecnológica de nuestra aplicación que les permite pues no interactuar tanto en persona, automatizar más procesos como son los pagos, como son de pronto si detectamos que un jugador estaba enfermo, nosotros sabemos quién fue el árbitro, quién jugó ese día en esa cancha contra quién y podemos hacérselo saber, utilizar las herramientas que ya tenemos con unas ligeras modificaciones específicas para apoyar a estos mismos protocolos que estamos proponiendo dentro de la propuesta y que pues las canchas vayan poco a poco haciéndolo, ¿no? Esto obviamente depende de que el gobierno federal en este caso vaya cambiando el color de los semáforos en cada uno de los estados y eso no nada más se queda ahí. Una vez que cada estado te da la opción de regresar, el municipio tiene que también dar el permiso, ¿no? Ya depende del municipio. Entonces cada una de las canchas que se registra con nosotros, nosotros compartimos esa información con los estados y con los municipios y así es como se ha ido avanzando. Perdón. Sí, lo que decía León, compartir información son palabras claves de este movimiento, ¿no? Lo que queremos hacer justo es eso, hacerle saber a todo mundo que se tiene que hacer de forma ordenada, se tiene que hacer de forma responsable y tienen que saber los protocolos y los lineamientos que se deben de seguir para que pues esto no sea, se pueda regresar de una buena forma y no sea un foco y no sea considerado como algo negativo, ¿no? Entonces justo eso, también informarles, decirles mucho, hacerles saber de qué se tratan estos lineamientos, estos protocolos, es una de las partes claves también de este movimiento. No, totalmente. Y yo creo que una buena analogía sería que pues en el deporte profesional, estoy pensando pues en la Liga Mexicana de Fútbol, existe justamente pues una institución, ¿no? Que es la Federación Mexicana, que puede ayudar a tener este ejercicio de planeación de cómo se van a reabrir las canchas, los estadios de fútbol, el Azteca, el OmniLife, todos los estadios de fútbol en este país al momento de recibir a los aficionados y a los clubes, o en un primer caso solo a los jugadores hasta que ya se pueda abrir el estadio para la afición. Pero ¿qué pasa con el fútbol amateur, con las, no sé, seguramente serán miles de canchas que existen a lo largo y ancho de la República? ¿Quién toma esa posición de liderazgo y decir, señoras y señores, hay que abrir responsablemente y aquí sugerimos una serie de, un protocolo y una serie de pasos pues, para minimizar el riesgo y que todos podamos hacer deporte y disfrutar el fútbol pues, de la mejor manera, ¿no? Y es ahí ustedes donde levantan la mano y obviamente todas las ligas que ya han lidiado con ustedes, pero también las que escuchen esta emisión y por otros espacios se den a conocer con ustedes, podrán sumarse a este protocolo y esta serie de pasos que ustedes están recomendando. Exactamente, ¿no? Así es, esa es la idea. Esto es un movimiento que está organizado por nosotros, pero no tiene nada que ver o no tiene una relación directa con lo que es nuestro negocio principal. Entonces realmente no importa si es una cancha que cuente con el servicio de Soccer ID o no, si cuenta con el servicio de un competidor, si no utiliza alguna plataforma. Realmente esto está hecho para que el fútbol como tal se beneficie y ponga su granito de arena para el regreso de la sociedad a la normalidad, ¿no? Entonces, pues sí, como bien dices, nos estamos adaptando a todos los protocolos necesarios. Siempre es bueno explicarlo porque al principio cuando lanzamos había personas que decían es algo imprudente, cómo están promoviendo que las canchas regresen, y no, nos gusta aclarar eso. Nosotros estamos diciendo cuando sea el momento van a regresar porque tienen que regresar, pero lo que queremos es que regresen seguro y responsable, ¿no? Esas son las dos palabras clave que siempre utilizamos y que las ligas están sumando, y lo que nos da mucho gusto es que los mismos dueños, a pesar de la urgencia que tienen ahorita de regresar a trabajar, también tienen esa conciencia en su mayoría y pues están sumando y están aportando y nos han ayudado a mejorar mucho tanto protocolos como el movimiento y la propuesta en general. No, y lo que ustedes mencionan que me parece brutal y es otra vez cómo puede haber una capa tecnológica con este tema de una especie, aunque también es un tema complejo, pero una especie de plataforma de seguimiento de contactos. Si los jugadores, el árbitro y otros involucrados ya están registrados en Soccer ID, pues ustedes pueden ayudarles a decir, oye, si hubo un caso acá de alguna infección, pues acá están todas las personas. Y ojo, como tú bien dices, de esto se trata no de ser imprudentes, sino de ser solidarios, ¿no? De que nos ayudemos entre todos, porque solo así vamos a poder acercarnos al final de esta pandemia, o por lo menos a un final en lo que tenemos una vacuna y todos estamos vacunados, y es ahí donde la tecnología puede entrar, exacto. ¿no? Tom, Milian.
Por poner un ejemplo más, nada más para terminar esa parte de la tecnología, además de poderles avisar, en este caso, si tuvieron contacto con un jugador que ya estuvo contagiado dentro de nuestra base de datos, algo que también hacemos es la aplicación siempre te avisa cuándo vas a jugar, y en este caso las canchas que empiezan a regresar, se les recuerda que tienen un partido, pero también se les recuerda autoevaluarse antes de, si tienen un síntoma, no presentarse, e inclusive con los enlaces necesarios del gobierno para, oye, si no sabes cómo autoevaluarte, este es el cuestionario que debes de tomar antes de salir de tu casa, ir al partido, y no más al partido, a cualquier otro lugar, ¿no? Pero en este caso nosotros, el contacto que tenemos con ellos es cuando van a realizar esta actividad de fútbol. Entonces sí, entre otras herramientas que hemos abierto, pues estamos tratando de utilizar la tecnología que ya tenemos, con la base que ya tenemos, y pues ponerla al servicio, ¿no? No, pues fascinante escuchar un ejemplo más de cómo no solo un emprendimiento mexicano como lo son ustedes, sino también todo, pues una cultura que es la del fútbol en este país se adapta a esto que estamos llamando una nueva normalidad durante y posterior a la pandemia del coronavirus, como pues a final de cuentas también habla de nuestra resiliencia, ¿no? De cómo, oye, pues sí tenemos esta tragedia encima, pero no importa, nos adaptamos, somos creativos, lanzamos a través de la tecnología soluciones innovadoras, y ustedes nos han compartido todo esto el día de hoy. Algo más que con lo que quieran cerrar, justamente hablando de su tecnología y de los cambios que están proponiendo a raíz de lo que estamos padeciendo, que quieran compartirnos con nosotros y en nuestra audiencia. Pues súper importante que se mantengan informados al respecto, no solo con nosotros, pero que vean por todos lados todas las opciones para que este tipo de cosas, este tipo de regreso sea totalmente seguro. Y pues nada, también que estén pendientes por ahí a nuestras redes sociales y etcétera, que tenemos por ahí las transmisiones, tenemos más torneos en puerta, entonces bueno, pues nada, que estén pendientes por ahí. Pues díganos cuáles son sus redes sociales, sobre todo las direcciones de todas las cosas que nos comentaron hoy, y un método de contacto rápido por si hay ahí alguien de una liga, o ya sea virtual o ya sea una liga de fútbol amateur que los quiera contactar. Estamos en todas las redes sociales como Soccer ID 10 en todas las redes sociales. Nuestro sitio web es soccerid.co y para el movimiento es somosfoot.com. Bastante fácil, y digo, en cualquiera de esos dos enlaces nos encuentran, y pues bastante rápido, ¿no? Si lo googlean, somos los primeros en aparecer. Buenísimo, pues León Rangel y Tom Franco, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ustedes son fundadores de Soccer ID y también del movimiento Somos Foot, y muchas gracias por haber estado aquí en Fuerte.